Nosotros en el museo le tenemos a Diego un aprecio especial, porque además de que es geólogo, profesor y toda su trayectoria político en su momento y toda su trayectoria laboral, él es un incansable colaborador de este museo. Gran parte de las exposiciones que se han montado en los últimos tiempos, sobre todo desde que está jubilado, han sido en cierta manera gracias a su colaboración. Sobre todo en la sala de arriba, no sé si os acordáis que hace un par de años se inauguró una reforma de la sala de geología y prácticamente el proyecto lo llevó a cabo él. Así que para nosotros es especialmente importante, siempre lo es que una persona del pueblo, de la comarca, elija este museo para presentar su obra, pero cuando es una persona tan cercana al museo y tan colaborador del museo, pues todavía más. Así que, Diego, enhorabuena por este libro, por este éxito y muchas gracias por este libro para que vea la luz del pueblo en tu primera novela. Bueno, verdaderamente es un compromiso y a la vez es una cosa muy simple presentar a Diego, porque todos los que estáis aquí lo conocéis. No sé si todas las facetas a lo largo de su vida, porque este es una de las personas más polifacéticas que más caras presenta a lo largo de su vida. Digo, es que ha hecho de todo. Está aquí una lista y es asombroso absolutamente. No es muy difícil encuadrarlo en una sola actividad, porque él siempre tiene la mente abierta hacia cualquier actividad, ¿no? Yo me acuerdo, muy rápido, yo conocí a Diego, nos llevamos a una diferencia de años, soy mayor que él, pero la primera vez que acudí a la revista Vallecano fue en el año 84. Él estaba recién salido de la universidad y como todos los que salimos de la universidad nos creemos que vamos a ilustrar al resto de la sociedad. Así que él con su geología hizo un pedazo de trabajo que te muere. Extensísimo, larguísimo, pero a mí me dio alegría ver una persona joven, entonces éramos los más jóvenes, que estaba interesado en las cosas de su pueblo y en el aspecto de la geología que nadie ha escrito de geología. Es una cosa muy difícil que nadie había escrito en la revista, ¿no? Pero a partir de ahí, hombre, la relación contigo ha sido muy extensa. Además, como todos sabéis, lo ha dicho Conce, que ha sido profesor durante muchos años, Diego ha sido mucho más, espeleólogo también, tiene su... y le dura todavía. La teología, sí, todo el mundo, porque estamos mayores no puede. Fue también el director de los trabajos de la autoridad, director medioambiental, no ingeniero de carretera, sino director medioambiental, de los taludes, de la zona de revegetación y todas esas cosas, ¿no? Ha sido ecologista, supongo que muchos de vosotros lo sabéis, militamos en el mismo grupo, digo mucho por saco con el ecologismo, la verdad, ahora somos un poco más sensatos, seguimos siendo ecologistas, pero la ecología es un poco diferente. Él también fue quien dirigió la escuela taller que rehabilitó este edificio entre el 88 y el 90, creo que fue. Y además Diego me pedía información 2020, que cuando picaron la fachada de atrás, cuando la picaste, que apareció ladrillo en el recercado de las ventanas. Pero cuando llegué a mi hecho polvo ya el ladrillo, así que finalmente bueno, que era siempre a confiar en mí, en el criterio que yo podía tener algunas cosas, ¿no? Así también político, fíjate tú que creo que eran personas con tantas cosas. 8 años con una concejalía importante, que era lo mismo, ¿no? En una concejalía comprometida, por lo menos para comprometida, ¿no? Diego además no se ha conformado, cuando estaba en el instituto, no se ha conformado con dar clase, sino que ha organizado intercambios, interesantísimos intercambios, que es lo han venido estupendamente para la novela. Le ha venido de perilla para hacerlo. No digas que no, porque yo tanto lo digo. Pero hace un tipo que ha aprovechado, hombre, naturalmente el objetivo era el intercambio entre alumnos, pero él ha aprovechado los viajes. No era un simple espectador, sino que se ha involucrado, ha conocido, hasta en Grecia, en Baviera, en Francia, en la Martinica, no sé cuántos sitios más, en Italia también. Entonces donde hay volcanes, o lo que es posible son volcanes, porque bueno, son volcanes en fin, ya, si es que está la anuncio de que habría, obviamente no. Porque ya últimamente, como está jubilado, lo más célebre de Diego es la charca venezana, que habéis visto por Facebook, la charca venezana, puesto una cámara para observar los animales que tiene ahí en la zona de
¿En la Sercica algo? En la Sercica. Pero te llevaste, pero yo no soy capaz de llegar. No soy capaz de llegar. Y el Balsón también lo habéis visto. Para él es un gran referente, un Balsón. En donde él vive con su mujer, con Elia. No, ahí. Vale, por eso. No podía seguir a Almería, pero no. Bueno. Pues el Balsón, él se entusiasma con cualquier cosa, ¿no? Es difícil con una persona. Aquí hay 4 sillas, ¿no? Carmen, con 2 Bueno, es una persona muy legal, muy implicado en lo que se hace, llega hasta el fondo. No tiene reparo en viajar, en coger su coche, en ir donde haga falta, ¿eh? La próxima visita tenemos previstas para ver el túnel del AVE, ¿no? Sí. Porque a él todo le entusiasma, ver un túnel. A mí no me entusiasma demasiado, pero bueno, pasaré para ver el túnel del AVE. Sí. Una criatura estupenda, Es una persona que ha ido cambiando a lo largo de su vida sin tener una nostalgia por el pasado, ¿no? A otros nos cuesta más el cambio, pero a él no le cuesta nada. Sus distintas situaciones laborales, personales, de todo tipo, él ha ido aceptando una a una, incluso las de salud. Todas. Las ha superado estupendamente, todas. Bueno, en fin, y lo que ha dicho, enlazando un poco para acabar con lo que ha dicho Conce, verdaderamente nos ha dejado todos perplejos. Una persona de ciencia, muy de ciencias técnicas, ¿no? Pues que de pronto se descuelgue con una novela como esta. A mí cuando me la mandó para que la leyera, él confía en mí, yo también en él, para otras cosas, y me quedé alucinado, ¿no? Primero porque no la pude soltar, no me lo mandó el libro, me mandó el original en papel, ¿eh? Y es que no pude soltarlo, le dije que sí, que la presentara, que hiciera lo posible por darla a la luz, que hiciera lo posible por darla a la luz. Y afortunadamente así ha sido. La convocatoria que hace el Instituto de Estudios Almeriense es un órgano, como ha dicho Conce, que depende de la Diputación de Almería, y cada año hace una convocatoria pública. Cualquiera de los que estáis aquí, si escribís, ahora está abierta hasta el día 26 de junio, podéis presentar el original y lo pueden aprobar. Si lo aprueban, se de todo. Hace el libro, lo edita, y todo estupendamente, ¿no? Pues Diego se presentó y efectivamente el informe, yo he tenido ocasión, porque se hace, el original cuando llega, el IAS le da a una persona para que lo lea y haga un informe. Vamos, el informe del libro de Diego es maravilloso, maravilloso. Por tanto, la comisión, cuando leyó el informe, dijo, sí, esto hay que publicarlo. Era bien lo que había que hacer. Yo creo que una de las mejores novelas, no voy a decir que sea la mejor, porque tenemos otros compañeros que también escriben, pero ya me gustaría que la gente hiciera novelas y la historia transcurriera aquí en la zona esta, ¿no? Algunas historias tenían que aficionarse más. Esta transcurre ya lo dirás, gran parte transcurre entre el blanco y el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las mejores novelas y por tanto enriquece el panorama editorial de los Vélez. Aunque no lo haga revista Belleza, no pasa nada. Todo el mundo puede editar incluso por su cuenta. Diego, que lo tenemos aquí, Diego, ¿dónde está? Diego Iglesias. Aquí está. También, aquí antes. Sí. Estás cambiando, Pasamos por verse de frente. Diego también publica por su cuenta, ¿no? Y eso también contribuye a enriquecer el programa editorial, ¿no? A que los venezolanos tengamos la posibilidad de conocer más cosas, ¿no? O en este caso de entusiasmarnos con esta novela que tiene una intriga enorme, desde el principio hasta el final. Y además te va engañando toda la novela, hasta el 9 al final no te enteras del kit de la cuestión. Muchas gracias, Diego, porque creo que es una cosa digna tener un amigo que escribe literatura. Eso es fenomenal. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. La verdad es que yo no me esperaba que viniese tanta gente. Algo nervioso, en Almería igual, aquí estaba nervioso, chicos. Bueno, no. Ya se pasan los nervios. Esto es como el programa de Phil Day, que otro. Bueno, gracias a José Domingo. Que me presente José Domingo, pues para mí es una gran noticia, porque José Domingo es el gran historiador de la comarca de los Vélez.
siempre lo digo, José Domingo, y sin olvidar a Luis Moreira. Es decir, son dos grandes historiadores de esta comarca y que ya va siendo el momento de ponerle el nombre de la calle. Eso como un problema, luego te la quitan y los hijos y los nietos. Pero nadie conoce la historia de esta comarca como José Domingo y como nuestro amigo fallecido Luis Marcos, tras su jerarquía. Gracias por venir. Esta novela, adelanto un poco de la novela y después digo alguna cosa más, se basa mucho en cosas que a mí me han dicho y he oído tanto de José Domingo como de Luis. Sigo con los agradecimientos a Conce como concejala. Es verdad que yo conocí a Conce cuando era una niña que se sentaba en una silla como esa y no le llevaba conocido al cuerpo. Seguramente, porque tendría 13, 14, cosas así. Sí. Porque no hace mucho tiempo, creo que estaba en pie, me encontré la hoja esta que hacemos en el instituto, de que hacemos con las fotitos y las ponemos. Y estabas tú, recuerdo muy bien con quién iba a tu clase, iba Silvia, Rojo, sí, iba Magdalena también, y fueron mis primeros alumnos. Están aquí, por cierto, primeros alumnos y últimos alumnos. Está Esther por allí que fue de los últimos alumnos que tuve en el último curso. Hay más, Antonio, está David, está Iván, no quiero dejar de nadie. Bueno, entonces, pues, yo te recuerdo muy bien. Y además recuerdo, porque fue el tutor, y recuerdo cuando venía tu padre. Y lo que hacía los padres. Pero sí que no me acordaba, pero bueno. Pero bueno, tengo un buen recuerdo. Era una niña buena. Una niña, pues, correcta. ¿Cómo? Una criatura. ¿Qué nos molestaba? Bueno, muchas gracias. Gracias al Instituto de Estudios Almerienses, que lo bueno que tiene el Instituto de Estudios Almerienses, que depende de la Diputación Provincial de Almería, es que nos permite a los que somos noveles en esto, que no somos Arturo Pérez Reverte, pues nos permite pues, que nuestras cosillas pues, que salgan y se publiquen. Esto lo ha hecho José Domingo, pues así se presenta una convocatoria de subvenciones, tú tienes algo hecho, lo presentas, te hacen un informe de lectura y depende, hacen una puntuación y entonces creo que dijo el director del Instituto de Estudios Almerienses que se habían presentado creo que 25 y que se habían seleccionado 8. Dentro de las 8 es verdad que esta mía pues sí, tuvo una buena puntuación, cosa que yo acepté, ¿no? Esa puntuación, bueno, y después lo bueno del Instituto de Estudios Almerienses es que te lo seleccionan, es la gran profesionalidad que hay. Porque allí hice una relación, estaba el director, no lo voy a decir porque tampoco lo conocéis, pues son una serie de profesionales, el primero lo hace, el que hace el informe de lectura, y el informe de lectura, porque es anónimo, yo lo prefiero así, yo no sé quién ha hecho el informe de lectura. El informe de lectura, aquí, hombre, habla bien de lo que yo he hecho, también me saca algunas pifias, y cosas que, por ejemplo, habla en el informe de lectura de una, que son los profesores de literatura gratis, seguramente lo saben. Hay unas cosas que dice que yo hago ahí que se llaman las digresiones literarias. Y tú sabrás lo que es. Sí, salirse del tema y dar muchísima información sobre temas que tú conoces a fondo y que... Hay un capítulo en Cabo de Gata. No, pero las digresiones son literarias. Bueno, eso era una Quiero que comentéis lo que ya habéis leído, que hay algunos comentarios, no hacer spoiler, que es lo que tiene la novela. Bueno, del informe de lectura, luego viene un diseñador gráfico que te hace, pues aquí, bueno, yo creo que la novela tiene una letra así grande que se puede leer bien, porque eso es importante también, el aspecto, ¿no? Y bueno, luego la gente que estuvo en la presentación en el centro de Unicaja, muy bien todo, es decir, una gran profesionalidad de lo que yo he visto en el Instituto de Estudios Almerienses. Y lo
cual estoy pues, muy agradecido. Y muy agradecido que nos permitan la publicación. Se han publicado, según dice el informe, entre 300 y 3.000 se van a hacer ejemplares. Creo que ahora hacen 300. Para que sepáis, a los escritores no se los pagan, se los pagan en especie. Nos dan el 10% en libros. En este caso, pues, si eran 300, menos 30. ¿No? Ya molado. Si encima te pagan el libro, lo que harás que encima te pagan. Bueno. Nada, si vas para arriba, al final tendrás derecho a todo. Pero bueno, y yo tampoco quiero ganar dinero con esto. Yo lo que quería es que se publicara aquí, sobre todo que se lea. Es lo que a todos aspiramos. Cuando tiene algo es, pues, a ver si esto se lo lea a alguien. Acabamos de ver. Muchas gracias también ahora al Museo Encarni. No sé dónde está Encarni. Gracias por estas instalaciones, porque son, aparte de Hospital Real, yo le tengo un cariño enorme, porque muy jovencillo, con 25 años, empecé aquí a trabajar de monitor de una escuela de taller. Luego había un taller que era de medio ambiente, eso fue en el año 88, se acababa de crear el Parque Natural de la Sierra de María y se necesitaba alguien que formara guías. Yo recién acabado llegué aquí y empecé de profesor, pero es que al mes se fue el director y el alcalde de entonces, que era Luis López, me dijo: ¿tú quieres ser director? Yo, pues no sé, dice, ¿sí o no? Cualquiera le dice la verdad. O bueno, fui director durante 3 años, seguí siendo monitor y director, y este edificio es una maravilla. Bueno, hace falta que lo diga, pero una preciosidad. Fue verdad que lo conocí desde la base, ¿no? Desde todo esto estaba hecho polvo. Ahí arriba aparecían restos de enterramientos, porque había una puentecilla que entraba hacia la iglesia y había enterrado, yo no sé lo que era la cosa, pero el señor, el padre de Magdalena me enseñó. Su padre, cuando arregló la cubierta, me enseñó los enterramientos. Las bóvedas de la iglesia, las bóvedas cargaditas. Un día pasé por la calle y dijo: vete, ¿a ti te gustan estas cosas de los muertos? Y me lo estaban a pescar de cadáveres. Las bóvedas. Bueno, se acabó la restauración, yo ya dejé de ser director y después pues ya se montó el museo, que también, bueno, vimos alguna cosa, porque sí que cuando yo de director se contrató al arqueólogo que luego dirigió todo esto. Y yo digo, pero en Encarni es por decirte que esto es una maravilla, que es muy bonito y que todo aquí, todo el mundo, bueno, no es el mejor sitio para la presentación, incluso. Basta. Bueno, y gracias al público. Vamos a ver. Los escritores noveles, los que somos novatos, los que no nos dedicamos a esto. No hay nada sin los lectores y sin el público. Lo primero que quiero daros es a todos las gracias por venir, a los que habéis comprado y que sé que lo vais a leer, y los que lo habéis leído, pues, muchísimas gracias, porque eso es lo que aspiramos cuando escribimos algo. Daros las gracias, pues, a toda la gente que veo, a mis compañeros del instituto, José Marín, que parece esto que vamos a hacer la evaluación. Vamos. A mis exalumnos, Antonio, Iván, David, Esther, ¿quién más veo por ahí? Que no se me escape. Ahora, Turi, por Dios. Turi, que fue compañera mía durante mi breve periodo político. Bueno, breve, le miraste 8 años. Y también fue alumna mía. No quiero dejarme a nadie. A ti también. Vente. ¿Quién más por ahí? Bueno, si no, si me dejo a alguien, disculpadme. ¿Qué más? Bueno, gente de mi partido político, Juan Carlos, veo a Marucci por allí, os veo a todos, muchas gracias por venir. A la gente que trabajaba en el ayuntamiento, Vicente, bueno, Vicente era una institución, esa una institución en el ayuntamiento. Cuando no había secretario, si nunca había padre, era secretario. Cuando no había tesorero, era el tesorero. Cuando no había Vicente era lo que mató. Entonces, bueno, muchas gracias.
otros escritores. Estamos hablando de escritores y de hablar de las posibilidades que da el Instituto de Estudios Almerienses. Hay una cosa que Paco Moreno habla, y es de que hay él le llama la generación venezana. ¿La generación qué? La generación, perdón. Venezana. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Y es que hay muchos escritores de los Vélez que están aflorando. No lo recuerdo, yo no soy el último, pero aquí está Paco Moreno, Diego Reche, Soli, está también Antonio Escudero, Diego Iglesias, no lo vamos a dejar, Diego Iglesias. El trabajo que hace Diego Iglesias, que hace de Blanco, de coger y de irse al cortijo de Juan López y ver allí quienes vivió durante un siglo y todos los nombres, eso tiene mucho, para mí, mucho mérito. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y no sé si me dejo algún escritor más por ahí. Sí, alguno más. ¿Alguno más? Soy parte de Leche, que te Leche, sí, en fin. Y Dani Cudero, sí. Y Antonio González. Antonio González. Bueno, es decir, que hay, coincidiendo en el tiempo, gente que escribe sobre literatura, ¿lo que es? Sobre ficción, ¿no? Entonces, es algo bastante importante. Bueno, entre mis compañeros, Miguel Villa, estamos allí, bueno, ¿quién más puedo? Roque, por favor, no podemos tener una ETA sin educación física. Bueno, gracias al exalcalde de Vélez Blanco, que lo veo por ahí. Muchas gracias. Claro, como el compañero que por aquí nos fuimos al Maimón, que cruzamos desde Chiquilera hasta Vélez Blanco andando. Es una criatura. De Chirivera Vélez Blanco se nos puso contando una historia de un personaje de Vélez Rubio, y cuando llegamos a Vélez Blanco acabó. No sé si estamos en el Cura Navarro, si estamos en la sierra del Cura Navarro. Bueno, el arqueólogo, por favor, de cabecera, por lo menos de mi época, Julián Martínez, descubridor del Chiribello. Si no habéis visto la exposición que hay de los romanos, por favor, vedla. ¿Quién más? Pues... no, que ya, seguro que me deja alguien me dice, mira, pues no sé si también... Nuestro hermano Demetrio. Luego mi familia. Mi familia, pues está mi hermano, y están mis sobrinas Natalia, Raúl... bueno, los de mi familia son, además, que se han leído la novela y son mis principales fans. Bueno, a todos muchas gracias, y al que me haya dejado, por favor, disculparme, pero es que pues no. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora pues vamos a hablar del libro. El libro. Bueno, el libro lo escribí durante la pandemia. No lo he escrito cuando estoy jubilado. Lo escribí durante la pandemia. Y porque daba clases online, se daba muchas, y en ese periodo que ya había mucho tiempo, y entonces, es más, los capítulos los voy diciendo, tal, en 2020, no sé qué, en enero de 2020, tal, porque yo estaba allí, entonces pues yo decía, ¿qué está pasando? Bueno, nos situaba ahí. La portada, que la veis por aquí, la portada se basa, tiene su sentido. La portada de la novela se basa en un cuadro que tiene Dalí, Salvador Dalí, que es mujer, se llama Figura en una finestra, Figura en una ventana. ¿No? Si lo veis, hay mucha discusión de quién era la modelo que estaba de espaldas. Se dice que era, o bien, un Antonio me lo ha dicho, Ana María Dalí, hermana de Dalí, o puede ser Carla. Yo apuesto a que se llama bien Ana María, la hermana. No pasamos en ella, pero la fotografía que hace es de una modelo
La modelo nos acompañó en Almería. Y de guapa. Bueno, se llama Maribel Casque. Y entonces la foto la hizo Jaume Llobet Montaner, para todos. Sabéis que era Jaume el que estaba en Fotógrafo Mirar, que es un catalán de la zona de Badalona, se vino aquí, bueno, y ahora vive en la zona de Vera, se ha nacionalizado ahora. ¿No? Y es un fotógrafo excepcional. Todos los chicos lo conocéis, pero yo os recomiendo que veáis las fotos que hace y que sube en las redes sociales. Yo tengo las de Facebook e Instagram. Es impresionante. Pero no creéis que él va con su cámara pequeña, tiene una Leica, una cámara pequeñita, y hace de gente impresionante. Por eso yo quise que la foto la hiciese él. La foto es una ventana y lo que se ve al fondo, como bien veis, es el castillo del blanco y la puerta. Pero la clave de la foto es que, y eso tiene que ver con la trama de la novela, es que esta mujer tiene un tatuaje en la cintura. Tiene un tatuaje en la cintura. Y de eso va a ir la novela. Es decir, hemos intentado, pues bien, es una mujer que está mirando, ahora explicaré qué es lo que está buscando en la ventana y que lleva ese tatuaje. Bueno, y ahora, mi libro. ¿De qué va el libro? Bien, el libro relata una historia que empieza en los años 20 y 30 del pasado siglo. Sabéis que en Rodalquilar, en Cabo de Gata, en Rodalquilar hay unas minas de oro. Y en esas minas de oro fueron explotadas, pero se trajeron a los mejores ingenieros de minas del mundo. Y se trajeron a unos ingenieros que en ese momento los mejores del mundo eran alemanes, de origen alemán, de origen judío alemán. Venían de la escuela de minas de Freiberg, eso es en Sajonia, la zona de Sajonia. Esta gente, estos ingenieros, eran muy buenos. Uno de ellos conoce a una mujer de la comarca de los Vélez y se casa con ella, tiene una hija y se vienen a vivir a la zona de los Vélez, entre el Cabo de Gata y los Vélez. Bien, ella era una terrateniente, una mujer con muchas propiedades, era hija única, tierras que tenía sobre todo tierras de la estepa, de la zona de cereales, cerealística, de la zona de Topar, de la caña de Cañepla, en esa zona, y tenía pues, una riqueza enorme esta mujer. La cosa se empezó a complicar porque en la década de los 30 se instaura en España la Segunda República Española. Y entre unas de las cosas que se decía que iban a hacer en la República, que se hablaba, pues era que se iba a hacer una reforma agraria. Esta reforma agraria se decía porque iba a pasar lo que había pasado ya en Rusia. Y es decir, que la tierra se le quitaba a los propietarios y entonces se decía y se repartía entre los trabajadores. Eso de que la tierra para quien la trabaja era el ley. Esta gente, esta pareja, viendo el asunto como estaba, lo que hicieron fue quitarse las tierras, las vendieron. Las vendieron, viendo que podía pasar aquello, y el dinero obtenido lo invirtieron en oro. Y conocía muy bien el tema del oro, era un ingeniero que estaba en las minas de oro de Rodalquilar y compró pues lingotes de oro. Como la cosa estaba poniéndose fea aquí en España, la Segunda República, y en Alemania, la persecución nazi de los judíos, entonces hicieron una cosa. Él escondió el oro. Lo escondió él. Y esconde el oro. Y lo único que se sabe es que le dijo a la hija: mira, apréndete estas 4 palabras, no las olvides nunca, te llevarán hasta el oro. Meru, Tetis, Capus,
Vivar, que es lo que le da el título de la novela. Bien, al poco él acaba en Alemania, lo cogen en los programas que se llamaban, es decir, una serie de ataques que hubo contra los judíos, lo meten en un campo de concentración de Baviera, en uno que hay al lado de Múnich, que se llama Dachau. Vosotros lo conoceréis, el campo de concentración. Alguna vez cuando se hemos ido a Alemania, no sé si... Bien, en el campo de concentración. Y desaparece. Nunca más se volvió a saber nada de él. La mujer se queda aquí en la zona, vive en Belén Blanco, y una noche de martes de carnaval, pues aparece un día peligroso. El carnaval en ese momento estaba prohibido, la dictadura de Franco, ya estábamos en la dictadura, cuando ocurre esto, la dictadura desaparece, se prohibió el carnaval, pero Belén Blanco tiene un truco, y es que siempre ocurría que el gobernador de la provincia mandaba una carta, un telegrama o algo así, una circular, pues unos días antes de empezar el carnaval, que siempre empieza 3 semanas después de... A ver. Antes de la 40 días antes del carnaval, significa que 40 días antes del domingo de Ramos. Pues lo que ocurrió entonces, esto es un hecho verídico e histórico, pues se prohibió el carnaval en todos los sitios. ¿Y qué hacían en Belén Blanco? Pues como sabía que iba a venir el telegrama o la circular, pues lo celebramos una semana antes. Cuando llegaba la circular, ocurrió que un martes de máscara, de carnaval, como sea, apareció esta mujer pues muerta en la venta, aparece asesinada. Le habían pegado un disparo en la cabeza. Es decir, se queda solamente la niña tendría entonces 10 o 11 años. La niña entonces, los únicos familiares que tenía vivían en Madrid, se la llevan, se va a Madrid y aquí lo venden todo, desaparecen de aquí y lo único que saben, el oro no había aparecido por supuesto, la única que sabía las cosas era ella, que sabía eso, y como su padre le había dicho, apréndete estas 4 palabras, verum, tetis, calcus, vivar, no las olvides nunca, que te llevarán hasta el oro. La mejor forma de no olvidarla, tatuársela. Y entonces, desde ese momento, desde que esta niña tuvo ya unos 15 años, cosas así, se lo tatuó en una parte discreta, la espalda, en la parte de la cintura, en esta parte de la cintura, y ahí fue una forma que no se dice. Bien, pasan los años, pasan las generaciones, no hay manera de saber qué quiso decir el judío, ¿vale? El judío. Y llega el momento en que llega durante la pandemia. Estamos ya hablando del año 2020, ¿no? 2020, la pandemia. Y es durante la pandemia, sabéis que mucha gente, sobre todo de las grandes ciudades, de Madrid, Barcelona, todo eso, pues se vinieron al pueblo un poco huyendo del virus y también porque se podía teletrabajar. Entonces, una de las ya son, porque esta mujer tuvo 4 hijas, a las 4 hijas las llamó Mero, Teti, Calcus, Vivar. Le fue poniendo cada una. Todas estas hijas, cuando tenían 15 años, se tatuaban el dedo. Esta palabra. Yo no voy a decir lo que significa, no hay ningún secreto. Y entonces se vienen aquí. ¿Qué hacen? Pues se vienen con 2 intenciones. Primero, de salirse del tema, del peligro que había en una gran ciudad con el tema del virus, y también con la intención de buscar el tesoro, de buscar el oro, intentando. Se trae eso y también otra intención que tenían, que era pues saber quién mató a su bisabuela ya, abuela y como bisabuela, que no saben tampoco, porque aquello no se supo nunca quién la vio. Lo único que se sabía es que iban vestidos de máscara, los que se la llevaron a la mujer y la asesinaron.
y una sí le vio que llevaba un anillo con una jota de la mano. Una jota. Es lo único que se sabe de lo del asesinato. Y del oro, nada de nada. Se vienen aquí. Y entonces, ¿qué hacen? Pues con la intención de buscar el tesoro. Y lo que hacen es contratar por alguien que sepa del tema de cabos de gata, de rodar, del oro. ¿Y qué buscan? Vamos, geólogo. ¿Qué investigador? Un geólogo. Y entonces, eso es el desarrollo ya que se hace de la novela. Ya es la investigación y esa ya, pues, bueno, no sabemos si lo encuentran, no lo encuentran, pero lo único que se sabe, pues, es que tenía encontrado ese lema y que no se sabe. Deciros también que aparece en esta novela, tienen que aparecer los malos, porque estos son los buenos. Aparece este ingeniero de minas, y cuando estaban que tenían las tierras, pues había una familia que era quien les daba las tierras y todo eso, que les dicen son los alacranes. ¿Saben que el apodo viene? Los alacranes era una familia que procedía de Fuente Nueva, que es la zona de Granada, de Orce. Y la historia procede que en 1800 y pico, uno de los antecesores de esta familia, de los alacranes, pues hubo un año que hubo mucha sequía, la gente no cobraba, y entonces hubo muchas revueltas. Y entonces ocurrió pues, que había un propietario que no les pagaba a los segadores y todo eso, y un niño pequeño, uno de los alacranes, que todavía no llamaban los alacranes, pues cogió los alacranes, todos sabemos los alacranes típicos que hay aquí, que es este amarillo, un marroncillo por encima, peligrosísimos, ¿no? Cogió unos cuantos, se los metió en la alforja al jefe, una de eso, en la alforja, el hombre iba con el caballo, metió la mano, y cuando metió la mano donde estaban los alacranes, y bueno, tardó en pagarle a los trabajadores mejor. En fin, desde entonces ellos arrastran el tema el tema. Es una historia porque en principio fueron acusados del asesinato de esta mujer, pero no había pruebas, entonces al no haber pruebas se desestimó todo, y cuando vuelven aquí los alacranes pues ya se han convertido en sus descendientes en una familia un tanto poderosa en la zona, se dedican al tema de los bares, y tienen, entre sus propiedades tienen la casa del judío, que el nombre que tiene la casa del judío es la casa del tesoro del judío, y se dedica y se deja como alquiler de turismo rural. Eso es ya en verdad. Y esa casa es la que alquila esta familia, la familia de los Sternberg, de los alemanes, la alquilan cuando se vienen aquí por la pandemia. Porque se ha alquilado. Pero es decir, vuelven a alquilar la casa que veis suya. Esa casa tiene una bodega que mucho de la novela se habla de esa bodega. Una bodega de las típicas que hay en Pérez Blanco. Esa bodega yo la conozco porque existe, me lo dijo, entonces la inspiración de eso fue porque una vez iba y dijo, hay una bodega en Pérez Blanco, en una casa, wow. Que por cierto, todas las dejan atrás. Hemos pedido a ver si quiero verla, ¿no? Que no lo has visto. Porque... Pues si transcurre ahí... Bueno, pero el protagonista sí. Claro, él no, pero el protagonista sí, el protagonista sabe de todo. Bueno, decir una cosa. Me lo voy a explicar. Merum Capus Viva, ¿qué significa eso? Porque esta familia, desde siempre, con las palabras, además se las han ido tatuando todas las generaciones. Merum, muy fácil, tú lo miras por internet o lo miras en el diccionario de latín, se nota que son palabras latinas, de origen latino. Merum significa vino. Bueno, pues puedes pensarlo, a lo mejor el tesoro está en un jaraíz, en una bodega,
puede ser que esté en un lagar, algo, no. Pero bueno, eso y nada. Tetis. Tetis es una diosa de la mitología griega, que es de los mares pequeños o la madre de los ríos. Es la hija de Océano y de Gea, que es la tierra, el hijo del océano y de la tierra. Sí, eso sí lo pone aquí, es lo único. Sí. Cactus es otra diosa griega, de la mitología griega, que significa volcán pequeño. Y es el hijo o la hija de Vulcano, que es un volcán grande. Fuimos de un Erasmus a Vulcano. Y por último, Vivarno. Vivarno no tiene significado en latín. Es o bien puede ser una madriguera de conejos, o bien puede ser el pueblo de Vivar, de donde nació el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Esto lo saben desde siempre. Pero pasan las generaciones y nada de nada. Llegan aquí, contratan al arqueólogo y ya tenéis que leer. La novela empieza con el geólogo, la novela empieza con la pieza que va al arqueólogo, pero vamos. Bueno, esa es pues, la trama de la novela y pues que os espero que si la leéis, que os guste, que os entretenga por lo menos y nada, pues y si hacéis críticas, ya me han hecho algunas buenas y hay quien me ha descubierto unas cuantas pifias, pero no lo voy a decir. Y bueno, y ahora lo he comentado con vosotros, como ya lo habéis leído algunos, esto se iba a presentar el día del apagón en Almería. Y entonces, bueno, exactamente al día siguiente, pero bueno, al día siguiente teníamos el susto en el cuerpo, entonces no se pudo hacer, porque estaba aquello que no. Y entonces, pues bueno, se compuso, el martes lo hicimos en Almería y hoy aquí. Y en Verde Blanco se va a presentar a final de julio y la voz dijo la alcaldesa. Bueno, y ahora, como algunos lo habéis leído, pues queríamos, si os parece, pues que deis vuestra opinión, preguntéis, o cosas así. Que lo tenéis muy preparado. Por ejemplo, ¿me escucháis bien? Por favor, no hacer spoilers. No. ¿Tienes buena voz? ¿Se puede levantar? ¿Me escucháis bien o es que estoy un poco resfriado? Pues nada, yo primero felicitarte porque me ha gustado mucho la novela, es entretenida, es didáctica y está muy bien resuelto al final. Muy bien resuelto, la verdad. Y yo sí me había preparado, tengo muchas preguntas para ti, eso es aquí bolígrafo y papel porque yo tenía aquí un montón de cosas, pero lo voy a resumir un poco. Lo primero es todos esos datos que da a lo largo de la novela. Yo no sé, creo que ya José Domingo en otras presentaciones ha comentado que las novelas tienen que hablar un poco de la comarca, de la provincia, ¿no? No estoy equivocado yo, ¿no? Sí. El caso es que todos esos datos, quería saber si todos esos datos que ofrece a lo largo de la novela sobre la provincia, sobre la comarca, explicaciones prolijas de temas de fiestas, de historia, geológicos, ¿no?, de la provincia, si eso lo has puesto por imperativo del Instituto de Estudios Almerienses o es cosecha tuya. Cosecha tuya, eso no sé, también no sé. Todo es. Se lo ha pateado la geología. No, digo que si esos datos están incluidos. No. ¿Un poco forzado o ha sido tuyo? A mí nadie me ha dicho nada. Vale, Esto es completamente libre. Yo mandé lo que a mí se me ocurrió, lo que había escrito, y ellos lo único que han hecho es en el informe de lectura que hacen, pues, a mí me
me han hecho muy pocas correcciones, pero sí había algunas, de alguna cosilla de estilo, alguna frase que no se entendía bien, pero ya está, no lo hace eso. Siguiente pregunta. Estamos ante la libertad de relación, la libertad, no sé cómo se llama ya, se llama eso. Catedral de enseñanza. Bueno, también quería, sobre esa historia que has contado de Braulio, el primer alacrán, si esa historia es real o es todo producto de tu imaginación. Yo solamente sobre Es que me parece increíble. Si es real o ficticio, yo digo que hay cosas que son reales y que son ficticias. Pero esto es real. Pero os lo voy a dejar para que vosotros. Diego, es que el ingeniero, perdona, es que el ingeniero, aquí en Pedro Rubio había un ingeniero que era alemán, ingeniero, y estaba casado con Marta. Marta. Claro, Marta. Yo me acuerdo de aquella gente y no está basada en ello, no te ha... Pero sí es cierto una cosa. En Almería, el otro día, cuando hicimos la presentación, al final estaba firmando ejemplares un señor ya mayor y me dice, ese ingeniero de minas que ha hablado, mi abuelo fue su conductor. Bueno, Más cosillas. También tengo mucha curiosidad por saber en qué orden se formó en tu cabeza la novela, porque es que el final es tan bueno, ¿no? La forma de resolverlo, no sé si has partido del final para armar la novela o cómo se ha armado toda la novela en tu cabeza. Eso es el secreto del autor. del final. Del final. Pero sí tengo que decir te voy a decir una cosa. La novela se basa, lo pongo al principio, yo dedico la novela a Diego el Profe. Muchos sabéis que Diego el Profe era mi padre. Mi padre nos contó ese enigma a mi hermano y a mí. Ahí la clave del enigma. La clave del enigma. ¿Y sabes por la enigma? Siguiente pregunta. También, no, por curiosidad, esos nombres de Merum, Tetis, si aparte de lo que has dicho que significan, si tienen algún significado para ti o por qué has elegido esas palabras, aparte de lo que tú y yo sabemos, si hay algo detrás de esas palabras o simplemente te surgieron así por inspiración. Son preguntas ya complicadas, porque suenan bien. Ya me hubiera puesto los títulos, Diego, todo el mundo la va a conocer como la novela de Diego, está clarísimo. Hay una frase, también pongo al principio una frase, una cita, ¿no? Que es de Jean-Marie Volonté. Este es un actor de las películas de Spaghetti Western de Almería, de hecho, participó en las de Bueno, el feo y el malo, junto con Clint Eastwood. Y ese hombre hace una frase que yo la recojo aquí, una cita, que dice: es más fácil dar el golpe que esconder el motivo. Y eso lo podemos aplicar a tiempos actuales o en cualquier momento. Dar el golpe y llevárselo, no es tan difícil, no, pero ojo, esconderlo y que nadie se entere, que nadie lo descubra en el banco de Suiza, no sé qué. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esconderlo, son muy, muy complicados esconder esas cosas. Pero sí supo esconderlo, porque han pasado 80 años y no se saca. No había manera. Bueno, ya la última pregunta. Entonces no las tantas. Bueno, algunas de también sobre los personajes. Si son, no sé, que nos hable así, si te ha inspirado en algunos personajes reales, porque por ejemplo Josefina Girona está claro que es en carne, ¿no?
Y bueno, hasta donde puedas leer los alacranes y... ¿Eh? No lo veía. No, sí, esa es la los alacranes, hasta donde puedas leer también si está inspirado en algún personaje por ahí real. Bueno, todos los personajes. Busqué un apodo que no me sonara que hubiese nadie. Porque ya sabéis que esas cosas pues pueden levantar. Luego, parece que no, pero esto es ficción, ¿no? O no es ficción, pero siempre ve a alguien identificado. A mí me gustó la vida de aquí. O sea, yo no conozco a nadie actualmente que se llama Alacrán. Así que... Bueno, Pero sí sé, hay personajes, no digas el nombre, pero hay personajes que tú le das cambiar el nombre, pero son gente que tú conoces. Ya viendo aquí uno de casualidad, el alcalde de los Rubios, Salvador Martínez de la Roca, fue alcalde de la República. O sale Gatijona, o sea, es que digo que tiene una capacidad, seguro que se lee todas las revistas venezolanas. Para hacer una novela como esta tienes que leerte todas las revistas, ¿verdad? Y que sí, porque sale Gatijona, que fue la fotógrafa húngara que vino por aquí a... ¿sabes? Vamos a ver, los personajes, uno se inspira en gente que conoce. Que hay mucha gente, pues claro, pues los personajes, puedo decir algunos, pues aparece aquí una de las hermanas, ¿no? Pues que me baso en, sí, una profesora que yo conocí cuando fuimos a la isla de Guadalupe, en la Antilla Francesa. Yo conocí allí a una compañera, más una persona que te inspira, ¿no? Y hay muchos personajes, claro. Tú me has dicho lo de esa persona se llama Josefina Girona. No, es una mezcla. Te voy a decir ahora la mezcla de, es una mezcla de Encarni, una mezcla de Maite, una mezcla de José Domingo, joder, y una mezcla de nuestro querido Oliva. No puede salir un revuelto bueno ahí. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Bueno. Yo la he leído por alusiones. Yo la he leído y gracias porque no me lo esperaba. Yo cuando vi llegar con el libro digo, Dios mío, pues mira, la he disfrutado mucho, la verdad. Muy entretenida y yo tampoco nací en Almería y también la fui descubriendo pues porque estoy aquí en la universidad y luego vivo aquí. Y es que Diego va enseñando a Almería y muchas de las cosas que dices, ostras, es que esto es vida de Almería, es que esto no hay en otros sitios, pues aparecen en el libro. Y personajes muy entrañables también, ¿no? Cómo esté relacionado con el cine y, bueno, Cabo de Gata, pues, una pasada. Y luego, pues, de los Vélez, es que también hace un retrato de los Vélez que también, yo creo que cualquiera puede sentar identificado, ¿no? Los viajes ya, pues claro, algunos sitios no estamos pensando aquí, pero bueno, sale el Parque Natural del Hermanado con el nuestro, que es Almutal, que también está muy guay porque es algo muy único de aquí, ¿no? Está hermanado con otro parque natural y entonces hace también ese viaje y habla de eso, ¿no? Habla de cosas que sientes que le gustan a él, sus pasiones, ¿no? La geología, la fotografía, la música, entonces te va llevando, ¿no? Su manera de ver los Vélez, Almería, todo esto hilado con una historia que se va enredando, la verdad, que se va enredando y que aparecen muchos personajes. Y claro, aparece la coda de los letreros, que esa escena es genial, me ha encantado. Y bueno, yo os animo de verdad, a mí me ha encantado. El final, pues sorprendente, brillante. Me ha encantado. Bueno, ahora te voy a
preguntar, no le puedo preguntar a mi sobrina Natalia porque dice, como me pregunte, hago un spoiler. Es difícil hacer spoilers. Pero a Raúl sí se lo voy a preguntar. A mí no me había dicho que yo tenía que decir nada, prefiero no hablar del libro. Prefiero hablar de para mí lo que representa este acto y lo que representa que haya escrito ese libro. El hecho de que un viernes por la tarde, la hora que estemos aquí X, 40, 50, 30 personas aquí, escuchando a una persona y a un autor que presenta un libro ante la gente, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Que en la vorágine que vivimos hoy en día, esta inteligencia artificial, esta locura, este tal, que se esté presentando un libro en un acto de un salón así, tranquilo, hablando, ¿no? Y esto creo que pasa porque siempre existen personas que inspiran, y personas que motivan, y personas entusiastas que transmiten a los demás. Y creo que hemos vivido siempre en la falacia de... Hay personas que... O sea, todo el mundo es prescindible. No. Hay personas que se sufren, pero las personas imprescindibles existen, las personas que motivan, las personas que transmiten. Yo he tenido la suerte de crecer contigo y a día de hoy creo que tengo unos valores y una manera de entender la vida, de entender la naturaleza, de entender el campo, de entender todo, que gran parte es gracias a ti. Pero por lo que me ha tocado por sangre, ¿no? Pero sé que tú has transmitido también eso a tus alumnos, ¿no? A vos, a esos profesores que siguen transmitiendo ese entusiasmo, esa manera de conocer, de aprender. Y sobre todo me llama un montón la atención y me encanta que lleguéis a vuestro retiro, Paco, José Domingo, más gente, y que sigáis decidiendo, no, quiero seguir transmitiendo culturalmente a la gente, quiero seguir motivando a la gente, quiero seguir entusiasmando a la gente y que decidáis que no hay que parar, que hay que seguir, que todo tal, y me quedo con eso porque el libro, bueno, a mí el libro, ya lo he dicho, ¿no? Me parece una mezcla entre el personaje que me fascina, entre Indiana Jones y Sherlock Holmes, pero que lo veáis, pero me quedo más con este acto y con lo que para mí a nivel personal representa este acto y lo que creo que hay gente que nos va a entusiasmar, nos va a motivar y ojalá las nuevas generaciones podamos seguir motivando y entusiasmando a los demás que vengan detrás con este tipo de cosas. Se llama su sobrino por ahí en el campo de cosas de esas. Pero es un niño. Mejor que sea mi sobrino, pero escribe. Sí, se lo dije. En los relatos relajados tiene un relato, un capricho. Lo que pasa es que como no lo compráis, no lo leéis, el 5 y 6. Y yo la idea que claramente Raúl, otros personajes, un relato breve, no una novela. Pero vamos, fue cosa entre literaria, entre real, de cómo se pudieron producir las pinturas rupestres. ¿Cómo se ve bonita la pintura rupestre? Y una cosa entrañable lo que cuenta, es una cosa muy bonita, que no es real, pero es muy literaria, muy literaria. Gracias, Julián Martínez, arqueólogo, descubridor del Dioniso, desde los dos tenemos un montón de pelo estábamos aquí no hace mucho y estaba ya el libro a la venta y así se lo metí, estaba comprando otras cosas, revistas, digo, toma, no es esto que tú escribes, se lo llevó, eso sería mediodía y aquella tarde me llamó, oye, que voy por la página 40. Sí, eso. Y quiero yo que comente lo que quiera. Buenas tardes. Para mí, bueno, un rato muy agradable de escuchar lo que estoy escuchando y evidentemente conociendo la trasfondo, ¿no? De ese libro. Yo sí voy a hacer esto. No. Fue tal cual. Nos encontramos, estaba el Dionisio por medio, me dijo que había hecho un libro y luego lo leí eso, así, resumiendo una gran sorpresa. Digo, pues lo leo. Y lo que me he encontrado, pues, es un libro, en este caso una novela, como tantas otras que cogemos
abrimos unas páginas y empezamos a leer, o leemos en orden, o leer las páginas en medio, y cuando coges un libro pasan cosas. Lo cierras y no lo vuelves a leer. Lo pones en una estantería, que tiene un lomo perfecto. O ocurre lo contrario, que es lo que me ha pasado con esta obra. La novela es un tobogán. Te metes, no puedes salir, circula. Creo que es uno de los grandes logros que tiene, ¿no? Atraparte desde el principio. Pero luego, claro, tiene otros valores, ¿no? Tiene un contexto histórico muy definido, está bien entonado, la problemática social, con la política, con las inquietudes que puede tener cualquier persona en el estado donde se encuentra la situación en nuestro país o de Alemania. Y tiene un contexto también patrimonial, que tiene que ver con la comarca, tiene que ver evidentemente con la propia provincia, pero fundamentalmente con la que es real. Esto no es spoiler, es que es real. No hay nada inventado en el ámbito patrimonial. Y luego también tiene el contexto geológico, ¿no? Donde esos paréntesis que se abren, que son las divulgaciones, que lo que hacen es pues, conducirte en la novela. Vas a dos saltos, te sacan, explota un volcán o no, todos los volcanes están vivos en ese viaje y constituye el hilo narrativo que te va llevando de susto a susto en la trama. Y la trama es compleja. Yo diría que es conveniente ver el árbol genealógico que hay al final antes de leerla. Sí, porque es muy simple. El árbol genealógico puede ayudar a entender la complejidad de la trama. O sea, no he dicho nada, y luego, claro, tiene mucho trabajo. Sí, no, uno no se pone a escribir y eso sale. Tiene mucho trabajo detrás, está bien organizada, está estructurada, tiene una cadencia, tiene escenas de tensión, hay una brutal, ¿no? En fin, que no hay hoy en un lugar también para poner. Y yo, pues, lo único que puedo invitar es que sumerjáis. Creo que una vez que se empiece, uno quiere resolver dónde están algunas de las constelaciones que aparecen apuntadas. Así que, enhorabuena, Diego, ha sido una sorpresa, un placer haberla leído y sobre todo pensar que la pandemia también trajo cosas raras. Mi compañera Katy era profesora de literatura. Se lo di, pero yo sé que se lo da en un mal momento porque estamos a finales de curso y por mucho que habrá intentado, pero bueno, va a comentar una cosilla. Sí, que ya cuando... Se puede sacar las pifias. No, yo pifias no he encontrado ninguna. Estoy buscando pifias y no. Y ya con lo que han dicho, voy por la página 100. Con lo que han dicho ellos es que han dicho tanto y tan bien que no puedo aportar nada. Creo que no puedo aportar nada más. Muchas gracias. No quitaste el capítulo que te dije, pero bueno. No, tengo que quitar, no sé que no entiende nada. Bueno, pues creo que ya no tenemos a nadie más. Pues si tenéis cualquier pregunta, alguna cosa, alguna curiosidad. Marco Moreno. Nuestro catedrático. De breve y bien. En primer lugar, la duda que tiene José Antonio Navarro, una gran persona que estamos contando, pues la confusión que existe en las novelas entre la realidad y la ficción, pues eso siempre va a existir.
existir. Yo recuerdo mucha gente que ha leído cosas que yo he escrito, le dicen, qué bien, que esto es tal, esta persona es tal o cual, y tú ni le dices que sí ni que no, pero es que no se lo puedes decir. Y es lo que ha hecho Diego muy sabiamente. Luego, cuanto a la generación venezana, ojalá se consolide, no por mí, que yo ya tengo un poco que dar de sí, pero ojalá literariamente se consolide una generación venezana. El mismo que la del 27, o la del 98, o la del 50, o la no sé cuántas que hay por ahí. Pero bueno, esta sería como más humilde, pero muy selecta. Y es que creo que hay una gran afición a escribir, pues ya lo han dicho todo. Y la otra cosa que iba a decir, pues ya no me acuerdo. Con el Instituto de Estudios Almerienses. Bueno, a mí me publicaron el año pasado un librito y me encantó cómo se llevó y cómo se hizo. Me quitaron nada más que uno de los relatos que escribí, que seguramente quieren quitarlo, ¿no? Porque fíjate tú que se refería al matrimonio, al primer matrimonio de Alejandro Magno, allá con Rosana, en la tierra sofiana, en Sofía, y yo creo que eso, incluso a los historiadores se acuerdan de eso. Y es verdad, lo que pasa es que luego al final pues, tenía una razón de ser una solución. Y nada, estupendo, pues felicitarte, ya sé que es un monstruo, como dicen en Sevilla, porque aquí monstruo es una mala cosa, pero en Sevilla si alguien te dice, eres un monstruo, ya sabes que la cosa es que no viene. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, tenemos preparado ahí un pictografi, así que pues si os quedáis, pues hablamos. Muchísimas gracias por venir. Y vale, pues, si queréis